Muy bien, vamos entonces a comenzar en esta noche. Recordemos que estamos estudiando las 10 K2 Mikra, ¿cierto? Vamos en la parte 17 y corresponde a la cuarta parte del estudio de la fiesta de Pentecostés. Ya son varias, ¿cierto? Varias enseñanzas. Debemos recordar que estamos regrabando las enseñanzas de Beth Goyin, que son propuestas por el rabino Andrew, para que todos tengamos presente eso. Así las cosas, vamos a orar y vamos a empezar. Padre poderoso celestial, te alabo y te glorifico en esta noche, Señor. Colocamos delante de ti este tiempo, Señor, para que seas tú dirigiéndonos, bendito Rey de la Gloria. Tómanos de tu mano, bendito Dios, y guía, Padre celestial, el estudio de esta fiesta, bendito Dios, que se presenta muy importante, Padre poderoso celestial, y de algún contenido muy especial, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo te alabo y te glorifico. Amén, amén y amén. Ok, vamos a ver entonces el repaso final. Como es normal, el rabino siempre empieza con un repaso de lo que se vio en la clase pasada, y no va a ser aquí diferente. Entonces recordemos que empezaba el estudio con una pregunta. Decía, ¿por qué es Shavuot tan importante para el Señor? ¿Sí? Es el día en el que nos dio su contrato de matrimonio, y ya venimos hablando sobre eso. Ya hemos puntualizado que efectivamente la fiesta tiene su origen en el Antiguo Testamento, en el momento en que se otorgaron las leyes allá en el monte, ¿cierto? Cuando el Señor con voz de trueno, ¿cierto?, de trompeta, preparaba y colocaba sus tablas, sus mandamientos en el pueblo. Vamos aquí, bajarle aquí volumen para que... Muy bien, entonces continuemos. Decíamos que estábamos mirando Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 3. Vamos a repasar, vamos a recordar Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Del versículo 1 al 3. Entonces, ¿qué dice Éxodo capítulo 19 del 1 al 3, Javier? Dice, en el tercer mes, después que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto, el mismo día ellos vinieron al desierto del Sinaí. Después de salir de Refidim y arribar en el desierto del Sinaí, ellos acamparon en el desierto. Allí delante de la montaña, Israel acampó. Moisés subió a Elohim, y Adonai lo llamó desde la montaña. Aquí está lo que dirás a la casa de Jacob, que digan a los hijos de Israel. Eso es, y ahí empieza la propuesta, ¿cierto?, dada por el Señor en relación a los mandamientos. Dice, esto es lo que dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Sí? Recordemos que estamos hablando en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, que apunta específicamente a esta fiesta que se está celebrando. Importante, ¿cierto?, que es un mensaje otorgado directamente a la casa de Jacob, ¿sí? Pero también puntualizamos en su momento que la casa de Jacob no simplemente es lo que vemos de las 12 tribus, o lo que se conoce como judíos o israelitas, ¿cierto?, sino también decíamos que habían salido gran cantidad de personas ajenas o diferentes al pueblo. Entonces es una esperanza para nosotros los gentiles, o para los gentiles, ¿cierto?, en relación a que también esos mandamientos fueron otorgados a el extranjero, ¿cierto?, al gentil, a ese gentil que quiere comportarse, habitar y pasar su vida perteneciendo a la casa de Jacob. Y no olvidemos que cuando se dice la casa de Jacob, aquí encierra las 12 tribus de Israel, ¿cierto?
no hay tal división en este momento, o bueno, no hay tal presentación donde hay dos casas. No, aquí habla a Israel como pueblo, ¿cierto? A Israel como pueblo, y eso lo debemos tener claro. ¿Por qué el comentario? ¿Por qué la aclaración? Porque se ha entendido que los mandamientos o los preceptos solo se dirigen o se entregan directamente a los judíos, y luego entonces, por entregarse a los judíos, pues entonces necesariamente serían los judíos los que tendrían que tener la observancia de las tablas o de los mandamientos. Pero aquí contextualizamos y abordamos, y más bien aclaramos, diciendo que también fueron otorgadas las ordenanzas a las naciones o a las personas, cierto, que salieron en esa época, que eran diferentes. Acordémonos, porque eso ya lo vimos, ¿correcto? Para los que están en Sky, pueden hablar, activar el micrófono cuando tengan alguna pregunta, de tal manera que podamos estar comunicados, ¿no? Porque no va a estar pendiente de la pantalla, digamos, mucho. Entonces, continuemos ya con estos versículos. Dice: Shavuot, el festival de las semanas, es el segundo de los tres grandes festivales, cierto, con importancia tanto histórica como agrícola. No se le olvide que es un contenido interesante. Históricamente es algo que se lleva desarrollando, celebrando, pero también el contenido agrícola es importante. Las otras dos fiestas de esas tres son, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Sukkot y Pesach, ¿no? Pascua y Sukkot. Históricamente se celebra la entrega de la Torá en el monte de Sinaí, y también se le conoce como Hat Matan o Torah Teinu, ¿cierto? El festival de la entrega de nuestra Torá. Éxodo 19:1 dice: al tercer mes, después de que los hijos de Israel hubieran salido de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y ahí empieza el relato, como hemos venido desarrollando. Acordémonos que hace 8 días también decíamos lo que los rabinos pensaban, ¿cierto? Que generalmente tienen unas fechas diferentes o unas celebraciones que bien caen en la celebración, pero por ejemplo aquí se aclara la fecha de Pesach, cuando dice primer día y segundo día de Pesach. Entonces el rabino nuevamente coloca esta presentación para enfatizar específicamente en que por tradición no debemos guiarnos, porque ¿cuántos días de Pesach leemos o vemos en la Biblia? ¿Sí? ¿Cuántos días? Porque los rabinos dicen el primer día de Pesach y el segundo día de Pesach, celebran 2 días. Es más, ustedes pueden validar yendo al calendario judío, y en las fechas de las festividades santas siempre se coloca primero de Pesach, segundo de Pesach, ¿sí? Pero entonces, si uno va a la Biblia, solo encuentra Pesach, la celebración de Pesach, porque el segundo día, ¿qué es? ¿Qué es? Panes sin levadura, ¿cierto? Hat Matzah, porque dice que el día 14 entre las 2 tardes Pesach es, ¿sí? Y el día 15, o sea, cuando inicia el nuevo día, se celebra la festividad o la fiesta de Hat Matzah, ¿no? O panes sin levadura. Entonces es interesante y se puntualiza. Dice Hat Matzah siempre se celebra el día 15 del primer mes, ¿cierto? Tenemos el día más sagrado del año, que es Yom Kippur, que se celebra ¿cuándo? El 10. ¿El 10 de qué? De septiembre, ¿cierto? De septiembre. Del mes séptimo. No se olviden que no manejamos los mismos meses, del mes séptimo, que generalmente caería en septiembre o en octubre, entre esos dos. Entonces, siempre sería, o se habría escrito que se celebraría en esas fechas, ¿correcto? Muy bien, continuemos entonces. Eso era una parte de aclaración de lo que veíamos hace 8 días. Dice, la Torá dice,
porque es muy simple si usted sigue la Torá y no las enseñanzas artificiales o las enseñanzas que generalmente proponen otras personas, otros credos. Ustedes, los que están en Sky, tienen las diapositivas ahí colgadas, las pueden bajar e ir validando, ¿correcto? Dice Levítico 23:10. Vamos a Levíticos capítulo 23, versículos del 10 al 11. Levíticos capítulo 23, versículos del 10 al 11. Entonces, a ver, Liz. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy, y seguís sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptados el día siguiente, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. La mecerá. Correcto. Entonces, lo anterior, lo que veníamos hablando anteriormente, también tiene que ver con la interpretación de este versículo o de este texto. El versículo 11 dice: y el sacerdote mecerá la gavilla. Es una propuesta, ¿cierto? Es una ordenanza del Señor delante de Jehová, para que seáis aceptos. Y dice: el día siguiente del día de reposo lo mecerá. Hace 8 días también decíamos que ese día siguiente al día de reposo es el primer día de la semana. Para los que no saben cuál es el primer día de la semana, el primer día de la semana es el que hoy nosotros conocemos como el domingo. ¿Por qué la aclaración que hace o que quiere hacer el rabino? ¿Por qué, Cristian? Porque como a veces cae, o sea, para la hora creo que a veces cae entre semana, entonces es como un shabatón, entonces dicen que después de ese shabat se comienza Correcto, porque la interpretación rabínica, ¿cierto? Y de algunos estudiosos precisamente dicen eso, que la fiesta alta, ¿cierto?, se conoce como Shabbat o Shabbat alto, y que al día siguiente se comenzaría o se mecería, ¿cierto?, la gavilla, y comenzaría la cuenta que generalmente desarrollamos. Pero no dice el texto eso. Dice que al día siguiente del día de reposo la mecerá. Y prácticamente lo que leemos es que este día de reposo es Shabbat. Entonces siempre caerá ¿qué día? El primer día de la semana. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Continuemos entonces. Ahora miremos los textos del Nuevo Testamento. Miremos Hechos 2, Hechos capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Del versículo 1 al versículo 8. Hechos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 8. Entonces, a ver, Gabriela, por favor. ¿Qué dice? Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellas, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eso es, muy bien. Entonces, ¿qué hablábamos o qué apuntábamos sobre este pasaje en particular? Porque es que leemos Hechos capítulo 2 estudiando la fiesta de Shavuot. ¿Por qué? Porque ellos estaban congregados ese día en torno a esa fiesta. Ok, el versículo 1 nos dice inmediatamente lo que está sucediendo. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cuál es el día de Pentecostés? De las semanas.
Es correcto, es la fiesta de Shavuot. Estaban todos unánimes juntos. Dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, ¿cierto? Entonces es importante validar ese momento, esa acción, ¿cierto? El viento, ¿cierto? Que vino del cielo como estruendo, y acuérdense que cuando fue entregada la Torá, también se escuchó un estruendo. Y ese estruendo venía del Señor, venía del cielo, ¿cierto? Dice el versículo, dile más adelante el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Observe que aquí dice como de fuego, no que sean de fuego. ¿Listo? Asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron ellos llenos del Espíritu Santo. Entonces esas lenguas repartidas, ¿qué decíamos sobre esas lenguas? ¿Cuál era el milagro? ¿Qué decíamos del milagro? Porque realmente es un milagro, ¿sí? Pues dos cosas. Dos cosas, ¿cierto? Que una puede ser que ellos hablaban en la lengua de ellos, Sí. y los otros le entendían en la lengua de ellos. Es correcto, sí. O sea, sí, o sea, como Muy bien, eso estábamos diciendo, sí, muy bien. la otra era Eran lenguas. Y la lengua, correcto. Sí, que había dos maneras de interpretar o de abordar este milagro, ¿cierto? Y uno era que realmente hablaban en diferentes lenguas, ¿cierto? En las lenguas de qué tipo? Idiomas como tal, ¿cierto? Y que obviamente pues al hablar en varias lenguas pues todos escuchaban en su propia lengua. Y la otra manera de interpretar es que ellos hablaban en su idioma, pero cada uno escuchaba en su propia lengua. ¿Y qué decíamos nosotros que cuál era posiblemente era la más acertada? Lo da más o menos el versículo 3, dice, se les aparecieron lenguas repartidas, ¿sí ven? Entonces es posible que haya varios idiomas allí. Ok, versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, y también era claro sobre eso, judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y Lina, ¿recuerdas qué decíamos sobre ese apunte que dice naciones bajo el cielo? ¿Qué decíamos de esa parte? No, la verdad no me acuerdo. Ok, que tenía la condición o específicamente hablábamos que esos varones que eran judíos estaban en Jerusalén celebrando Shavuot, porque Shavuot es una de las ¿qué? Tres fiestas en las que debemos ir a Jerusalén cuando exista el lugar santísimo. Acordémonos de eso. Y que esto valida que precisamente se estaba celebrando esa fiesta, porque decíamos que todas las naciones bajo el cielo, es clara la Biblia, implica o más bien dice que son todas las naciones. Entonces decíamos, ¿qué naciones estuvieron ahí? Pues todas, todas las que estuvieran habitadas en esa época, ¿cierto? Todos los que fueran judíos que estaban en otras naciones o que existieran otras donde existían naciones, ¿cierto? Entonces dice versículo 6, y hecho este estruendo se juntó la multitud, y sigue narrando, ¿cierto? En los versículos. Entonces eso aclarábamos. Continuemos entonces. Ahora devolvámonos a la Torá. Devolviéndonos a la Torá, vamos a leer Éxodo capítulo 19, versículos 12 a 13. Éxodo capítulo 19, versículo 12 y 13. ¿Qué dice Éxodo 19, 12 y 13? A ver, suegrita, hable allí, lea ahí por favor. Y señalarás el término al pueblo alrededor diciendo, guardaos de no subáis al monte ni toquéis sus límites.
Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. ¿Y el 13? No lo tocará mano porque será apedreado, azoteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Amén. Entonces, aquí puntualizábamos algo muy claro. Y es que la fiesta de Shavuot se trata de ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Se trata de qué? De poner límites. De poner límites, ¿sí? Porque dice, y señalarás término al pueblo en derredor, ¿cierto? Diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Entonces habla de guardar y poner límites, pero tampoco de colocar la mano o tocar cosas santas. Fíjese cómo el Señor desde ese momento estaba diciendo que lo santo debemos tenerlo con cuidado, debemos manejarlo con cuidado, ¿sí? ¿Todo el mundo podía tocar las cosas santas? No. Solo los sacerdotes, ¿cierto? Y algunos de alguna clasificación. Entonces desde ahí ya está diciendo, pero mire que aún más intenso, ¿cierto? O con más intensidad nos enseña el versículo, porque dice que cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Como de hecho más adelante se revelan o se presentan cosas cuando personas van y ofrecen incienso cuando no deben ofrecer, caen muertos, o van y tocan el arca quien no lo debe tocar y caen muertos directamente. Pero además de eso dice, no tocará mano porque será apedreado o asaeteado, asaeteado. Bueno, tuve problemas también con esta misma palabra hace 8 días. Sea animal o sea hombre, morirá. Ahora, mire la intención tan evidente que muestra allí. Un animal, ¿podríamos decir que tiene conciencia? No. En el sentido de estar al límite o de cruzar un límite. No, un animal cruza el límite por donde va caminando, ¿cierto? Luego debería el hombre o el judío, ¿cierto?, estar pendiente, el judío no, sino el pueblo, estar cuidadoso de que ningún animal cruzara el límite. Pero si cruzaba el límite el animal, también debería morir. Eso nos presenta una enseñanza interesante. Y si Dios dice que hay límites y que aún los animales que los pasan morirán, ¿cómo más la sentencia será para nosotros, cierto? Que tenemos plena conciencia de las cosas, o deberíamos tener plena conciencia de las cosas santas. Entonces pongamos cuidado. Dice, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Solo se permite entrar cuando suene la bocina, cuando Dios lo permita. Entonces, claro, y hay que puntualizar sobre eso. Shavuot se trata de aprender los límites. Se trata de cuidar, de no tocar, ¿cierto? ¿Sí? Y fíjese que aquí hay una nota que el rabino coloca, dice el jardín del Edén. El jardín del Edén. Shavuot nos lleva al jardín del Edén. ¿Cómo así que nos lleva al jardín del Edén? Por no tocar el fruto. Correcto. Fíjese que desde el principio, ¿sí?, el primer mandamiento que se coloca allí, digámoslo así, básicamente es ese: no tocar. ¿Y qué pasó allá? No guardaron esa ley dietética, porque es una ley dietética. Dice, no comerás, ¿cierto? Y se pone allí, y ahí es donde se evidencia el cumplimiento o la desobediencia del hombre. Entonces Shavuot nos lleva hasta allá, a colocar límites en nuestras vidas, y cuando el Señor dice no toquen, no coman, obviamente debemos hacerlo, ¿cierto? Sí. Porque ese pecado, ¿cierto?, nos conlleva a
tener la condición de muertos por desobediencia. ¿Sí? Muertos por desobediencia. Entonces es lo que enseña el rabino en esta condición de Shavuot. ¿Claro hasta ahí? ¿Claro hasta ahí? Ahora, ¿cómo deberíamos nosotros guardar límites hoy? Bueno, si no hay cosas santas. ¿Qué podría ser santo? Shabbat. Shabbat es santo. Así que no debemos pasar o sobrepasar Shabbat, ¿cierto? Además que Shabbat, muy bien Lina, tiene también la sentencia o la condición de que quien no lo guarde, exactamente igual, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Pero ¿qué hay del Sefer Torah? También tiene condición de no tocarse, porque es el libro sagrado del Señor. Entonces, miremos en cuanto a esa situación. Continuemos pues. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 2. Recordemos el versículo. Ya lo leíamos hace 8 días. ¿Qué dice 22? Libardo. Yo soy Yahová tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Eso es. Entonces, ¿qué está mostrando ahí el versículo? Decíamos, yo soy Jehová tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, ¿cierto? Entonces, Dios se muestra, ¿cierto? Que, a ver, ¿cómo hacemos acá? Tocará colgarle, permítame un segundo. Y permítame un segundo que... ¿Quieres que se me haga ya? Sí, por favor. Y le hacemos añadir persona. Y a ver, Isaac, ayúdame acá. Un segundo, por favor. Carolina. Muy bien. Entonces, tiene esa condición. Volvamos nuevamente al tema. Tiene esa condición. Sí, si quieres voltearlo porque no estamos colocando cámara. Tiene esa condición de que el Señor muestra, ¿cierto? Pero muestra a un pueblo. ¿Cómo lo muestra? Como su propiedad. Porque fíjese que dice el Señor, yo soy Jehová tu Elohim. Y mire cómo relaciona, que te saqué de la tierra de Egipto. Inmediatamente nos lleva a tener relación de a dónde nos sacó. ¿De qué tierra? De Egipto. ¿Y qué representaba la tierra de Egipto? Esclavitud, hoy el mundo, claro, pero además Egipto era el propietario en ese momento del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque lo tenía en esclavitud. Dice, de casa de servidumbre. ¿Sí? Entonces el Señor los saca efectivamente del pueblo de Egipto, ¿cierto? Y nos compra, nos redime, nos trae a libertad. ¿Sí? Nos trae a libertad. Entonces el Señor se muestra específicamente como dueño del pueblo. Ahora, si Dios es nuestro dueño, ¿qué debemos hacer nosotros? Obedecerle, servirle, ¿cierto? Como Él quiere, no como nosotros queramos o como a nosotros nos guste, que es el gran problema de nuestra situación, de la situación en la que vivimos, ¿sí? Que servimos a Dios, pero servimos a Dios en la comodidad que yo estoy. En la comodidad que yo estoy. Entonces, si la Biblia dice algo y dice, no, esto sí, no, esto no, esto sí, esto lo puedo aceptar, esto no lo puedo hacer. No. Los preceptos bíblicos están puestos para que nosotros los guardemos. Porque Él los dio. En ningún lado de la Biblia se dice, si tú quieres. Eso no dice. Entonces, continuemos. Vamos directamente a Shavuot, a la relación de Shavuot. ¿Cuántas veces dice Jehová que debes entrar en su casa o ir a Jerusalén? 3 veces, lo hemos estado hablando. 3 veces.
Dice Éxodo capítulo 23, versículo 14 y versículo 17. Vamos a ir a esos. Éxodo 23, versículo 14 y luego pasamos al versículo 17. Entonces, Libardo, 23, 14 y luego Jennifer, 23, 17. Bueno. 14. Sí. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Ok, ¿cuántas veces? 3 veces. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Ahora, debemos aclarar aquí que 3 veces en el año me celebraréis fiesta no implica que sean las únicas fiestas, ¿cierto? Sino que este número tiene que ver con las únicas fiestas que debemos ir a Jerusalén cuando esté el templo construido. Versículo 17, Cris. 17. Sí, 23, 17. 3 veces al año se presentará todo hombre delante de Jehová en Adón. Eso es. Si quieres, coloca ahí para que puedan. ¿Cierto? Entonces, fíjese que enfatiza en 2 versículos lo que conocemos como la ley de la repetición, ¿no? Y no se le olvide que cuando Dios repite algo dentro de los mismos pasajes, lo que está diciendo es que está enfatizando y que es algo muy importante para Él y que nosotros debemos hacer, ¿cierto? Entonces 3 veces en el año. ¿Por qué no vamos 3 veces en la actualidad a Jerusalén? Lo hablamos hace 8 días. Porque el templo no está construido, ¿cierto? Pero cuando exista templo, debemos ir 3 veces al año. ¿En qué fiestas? ¿En qué fiestas, Paola? En Shavuot, en Sukkot y en la Pascua. ¿En la Pascua? No. No, Dímelas en orden. Panes sin levadura. Ok. Hadmatza, primero, ¿cierto? Luego Shavuot y después Sukkot. ¿Listo? Son esas las 3 fiestas. Muy bien, Paola, muchas gracias, Nina. Son las 3 fiestas en que debemos estar en Jerusalén. Muy bien, entonces continuemos. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Vamos allá. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. 16. Vanessa, por favor. Vanessa, ¿está, Javier? ¿Braulio? Javier, Vanessa está por ahí. No, señor. Ok, entonces léalo, Javier. Tres veces al año todos sus hombres comparecerán en la presencia de Adonai su Elohim, en el lugar que él escoja, en la festividad de Maxa, en la festividad de Shavuot y en la festividad de Sukkot. No se presentarán delante de Adonai con las manos vacías. Eso es, amén, gracias. Entonces aquí ya empezamos a aclarar, ¿cierto? De haber una especificación o una aclaración de este versículo 16 del capítulo 16. Dice 3 veces cada año, ¿cierto? Aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Elohim en el lugar que él escogiere. ¿Cuál es el lugar que él escogió? Jerusalén, por excelencia, ¿cierto? En la fiesta solemne de los panes sin levadura. Entonces, ¿qué pasa ahorita? ¿No debemos celebrar la fiesta? Sí. La debemos celebrar en la diáspora. La debemos celebrar aquí, ¿cierto? Cada uno donde estemos, porque son fiestas de carácter perpetuo. Lo único es que esa condición de que el lugar santo se considera que ha sido por excelencia siempre Jerusalén. Toda la vida, a través de la historia, ¿cierto? Y dice, y en las fiestas solemnes de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, que es Shavuot, la que estamos
estudiando, y en las fiestas solemnes de los tabernáculos, que es Sukkot. Pero hay algo interesante ahí, dice, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Y dice que el rabino le da una interpretación muy interesante. ¿Qué querrá decir con las manos vacías? ¿Qué quiere decir que ninguno se presentará con las manos vacías? ¿Que hay que llevar una ofrenda? ¿Qué quiere decir con las manos vacías? O sea, ¿a qué apunta? ¿Qué enseña? Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Es igual, es una fiesta de acción. Con la ofrenda de las o sea, manos. es una fiesta agrícola. Ok, ¿qué es lo que hay que llevar? No, dar gracias por los frutos y... Eso es, ¿qué es lo que hay que llevar? El fruto de la silvestre. Ok, vamos a puntualizar porque la misma Biblia nos lo presenta, ¿cierto? Dice Levítico capítulo 23, versículo 15 al 17. Levítico capítulo 23, 15 al 17. Realmente es 15 como al 20. Bueno, 15 en adelante. Dice la palabra del Señor. A ver. ¿Quién? Jenny. Del 15 en adelante. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreceréis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosas sagradas a Jehová para el sacerdote. 22, hasta el 22. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de él, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová vuestro Elohim, ¿cierto? Muy bien, entonces ahí hay cosas bastante interesantes, obviamente es la palabra del Señor. Versículo 22 dice, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. ¿Cuál es ese extranjero? Que no es del pueblo. Si es para el, es el que no es del pueblo. Sí. Dice, cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová vuestro Elohim. ¿Listo? Este versículo tiene una condición de proveer, ¿cierto?, para el desvalido. Porque fíjese que habla del pobre, y generalmente el pobre también está dentro del pueblo, ¿sí? Pero también hay extranjeros dentro del pueblo. Entonces, aquellos que tengan esa condición de no poder suplir, pueden ir, ¿cierto?, a los campos, y de los bordes de las cosechas pueden coger. Así que los que tengan tierras, cuando cosechen, o más bien cuando siembren y después cosechen, ¿deben cogerlo de los bordes? No, deben dejarlo ahí para que el que vaya por el camino, ¿cierto?, pueda tomarlo y pueda comerlo. No es como cuando uno va por el campo o va por la ciudad, ¿cierto?, y uno quisiera comerse un manguito en Cali, por ejemplo.
y uno extiende la mano al lado delante del jardín, coge el mango y sale la señora con la escoba. La piedra. Con la escoba. No, no es esa intención, es la intención de que debe colocar y dejarse para comer, ¿cierto? Entonces, eso tiene una condición de estabilizar un pueblo. Si nosotros hiciéramos eso, en Colombia no habría hambre, porque Colombia es un país agrícola todavía. Pero aquí no se cumple desde luego la palabra del Señor. Entonces mire lo interesante de esto. Ahora miremos el versículo nuevamente, versículos 15 al 17. Dice, del Levítico 23, dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Ya hablamos de eso. Desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, Shavuot, no las semanas. Entonces, o Pentecostés, por eso es que dicen en Hechos capítulo 2 la fiesta de Pentecostés, porque es 50 días, ¿cierto? Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestra habitación traeréis, ¿qué? 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Pero si se da cuenta que la indicación es que de donde quiera que nosotros vivamos, debemos traer 2 panes. 2 panes de esas medidas. Por ejemplo, si Carolina quisiera venir a celebrar la fiesta con nosotros, tendría que traer desde Estados Unidos 2 panes, porque Carolina está viviendo en Estados Unidos, ¿cierto? Con Mr. Robinson. Jeff, es que se llama así, Jeff. Con Jeff, y debería traer las ¿qué? Los 2 panes, ¿sí? Asimismo Estelita, ¿cierto? Debería traer los 2 panes ya preparados. Si nosotros existiera templo, de aquí deberíamos llevar los 2 panes ya hechos. Bueno, el Señor lo coloca, porque es claro, dice: traeréis 2 panes para ofrenda mecida de vuestras habitaciones. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, acordémonos que en Hechos capítulo 2 habían judíos de todas las naciones, ¿sí? Entonces es interesante. Y lo que se debe traer son los 2 panes. Entonces el rabino enfatiza que la condición de no presentarse con las manos vacías tiene que ver con los 2 panes. Tiene que ver con los 2 panes, ¿sí? Entonces dice, la palabra pan viene del hebreo 3899, ¿cierto? Que es lejen, pan. Se traduce como pan, en algunos casos comida o grano, ¿sí? Pero en este caso tiene que ver con pan, panes hechos con levadura, porque dice décima de efa de flor de harina, o sea, la flor, dice es la harina suave, ¿cierto? Tersa, con que se hace el pan, cocidos con levadura. Ahora mire que es interesante que esta ofrenda que se presenta al Señor tiene levadura. Tiene levadura. Entonces uno dice, bueno, está pidiendo una ofrenda, ¿cierto? Que debe ser mecida con levadura, pero ¿cómo es que es con levadura si generalmente cuando leemos de las ofrendas, nada ofreceréis al Señor que sea leudado, ¿cierto? Claro que eso en cuanto a quemas, ¿no? A quemarlo, olor fragante, no se le olvide la condición de holocausto. Aquí no se va a quemar, aquí se va a mecer. Aquí es correcto, se va a mecer, ¿cierto? Entonces tengamos claro, eso es lo que debemos traer. Dice, pan de sus hogares. Entonces dice el rabino, miremos el diamante. Él dice, encuentro aquí un diamante, miremos, ¿cierto? Sobre la condición de estos 2 panes. Ya dice el versículo 17, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida. Ya hablamos sobre eso, ¿sí? Y se deben presentar directamente al sacerdote. Ahora,
para aclarar la palabra pan, ustedes saben que el rabino utiliza la ley de la primera referencia. Entonces, inmediatamente vamos a Génesis capítulo 3, versículo 19. Génesis capítulo 3, versículo 19. Entonces, a ver, Lina, por favor. Génesis 3, versículo 19. ¿Qué dice? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso es. Entonces aquí es interesante, porque el versículo nos lleva a un hecho importante. ¿Qué contexto tiene este versículo? Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿cuál es el contexto de este versículo? ¿Cuál es? A ver, Gabriela, ¿cuál es el contexto? Pues cuando Dios sacó a Adán y Eva del Edén por el pecado, entonces está diciendo las consecuencias. Eso es, le está diciendo las consecuencias del pecado, ¿cierto? Entonces, el pan en este verso nos recuerda que debemos guardar los mandamientos. ¿Cómo así que debemos guardar los mandamientos? ¿Por qué hacemos esa relación de que el pan nos recuerda que debemos guardar los mandamientos? Porque fíjese que cuando Adán y Eva pecaron, ¿sí es Adán y Eva o es Eva y Adán? Ambos, igual. Pecó Eva. ¿Quién pecó primero? Eva. Pero Y entonces, ¿por qué decimos Adán y Eva? Porque están unidos. Correcto, porque no se les olvide que en Adán estaba la responsabilidad, y eso es una cosa interesante. Eva fue la primera que pecó, ¿cierto? Pero Dios directamente le hizo, empezó por el reclamo e hizo culpable a Adán, ¿cierto? Por la responsabilidad que tenía. Los chicos esta semana me decían, pero venga, profe, ¿cómo es que Dios, o sea, Dios se muestra con un machismo desde que inicia el Génesis? Porque ¿cómo es que le dice que al hombre le dice si va a trabajar duro, pero a la mujer le dice con el sudor de la frente, con el dolor, con dolor darás hijos y no sé qué? Entonces eso es machismo. Entonces yo les hacía caer en cuenta, dicen, no, ¿quién fue la primera persona que pecó? Eva. Pero sin embargo, en el relato, Dios hace responsable a Adán. Dígame si no eso no es gracia, ¿cierto? O misericordia mostrada hacia Eva. Claro, tenía que colocar un juicio, un castigo. ¿Por qué? Porque toda acción tiene una reacción, tiene una consecuencia. Entonces hubo castigo y juicio para todos los involucrados. Entonces no, mal vista esa situación. El pan nos recuerda que debemos guardar los mandamientos, porque el que Eva haya pecado fue directamente una transgresión a un mandamiento del Señor. Y ese mandamiento es un mandamiento ¿de qué? Dietético. Lo primero que Dios prohibió fue no comerás. ¿Sí se dan cuenta? No comerás. Y hoy en día nosotros a lo que más le ponemos problema es a lo que comemos. Dicen, no, eso era para esa época. Cerdo podemos comer. ¿Sí? ¿Qué más? Langosta podemos comer. Ya todo el Señor Yeshua, ¿cierto?, lo ha purificado. No, no es así. Porque Dios lo ha establecido desde el principio. Y esto también demuestra que la ley dietética ha estado desde siempre, ¿cierto? Entonces, pongamos cuidado. Hay que guardar mandamientos. Desde ese momento se nos presenta. Así que el pan apunta hacia allá. ¿Es claro? Entonces por eso es importante, y ese es el diamante que el rabino nos está mostrando. Versículo 17: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida,
Génesis 14, más adelante. Génesis 14, versículo 14 al 18. Génesis 14. A ver, Génesis 14 lo va a leer. ¿Quién no ha leído? María Eugenia. 14, del 14 al 18. ¿Qué dice? Ahora su pariente estaba prisionero y armó a sus criados los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Elohim Altísimo, sacó pan y vino. Eso es. Entonces fíjese la situación de este pasaje. Acordémonos que Abraham, ¿cierto? Abraham en ese momento salió a hacerle guerra, ¿cierto? Para recuperar a Lot, ¿cierto? O más bien librar a Lot. Y lo logró. Pero también cuando se devolvió, ¿cierto? Dice el versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, y ya hablamos de Melquisedec cuando estudiábamos Génesis, ¿cierto? Melquisedec, ¿qué es? Es una combinación de dos palabras, ¿no? Rey de justicia, ¿cierto? Sí, rey de justicia. Entonces, ¿qué es el rey de Salem? ¿Y Salem qué es? ¿Salem qué es? Jerusalén. Jerusalén, muy bien, no se les olvide que Salem es Jerusalén, es el nombre antiguo, lo estaba mirando ahorita Laura, es el nombre antiguo que tenía la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Pero también es de una raíz que viene de paz, Shalom, ¿cierto? Entonces, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué sacó? Pan y vino. Hace las funciones, ¿cierto? Él fue el Cohen, ¿cierto? Del Elión, el Dios más alto. Y fíjese que el pan aquí recuerda que debemos darle lo que el Señor requiere o lo que se requiere para él, ¿cierto? Esa es la función que tiene aquí el pan. Y en todos lados, ¿cierto? Se ofrece pan y se ofrece vino. Entonces debemos tener claro sobre eso o estar claros en eso. En este momento específico donde se sale con victoria, Abraham también dio lo que tenía que dar y se lo dio a Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Yeshua, ¿cierto? Yeshua. ¿Por qué decimos que es Yeshua? Ya hicimos un estudio, si ya tienen alguna duda, entonces vayan al capítulo 14 del libro de Génesis, que está dentro de los estudios que ya podemos tener en la parte de la Casa de las Naciones, ¿cierto? En el canal de YouTube o en la página de internet. Levítico 23:17, ya tenemos ahí. Miremos Génesis, ahí siguiendo, Génesis capítulo 25 del 33 al 34. ¿Qué dice del 33 al 34? A ver, Paola, nuevamente. Génesis 25 del 33. Sí, dime. 33 al 34, ¿cierto? Sí. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió. Se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ok, entonces fíjense lo interesante, y el rabino propone también esta condición donde aparece el pan. ¿Qué tiene que ver el pan ahí? ¿Cierto? Esos versículos muestran el momento en que Esaú
tuvo por poco el derecho a ser primero. No olvidemos que el derecho a ser primero o la primogenitura tiene doble condición de bendición. La primera condición es que tiene una doble porción de la parte material, ¿cierto? Pero la porción más importante de ser el derecho al primero es que debe tener a cargo la responsabilidad espiritual de la casa, del clan o del pueblo, ¿sí? Entonces el que es primogénito debe tener y lidiar con toda esa responsabilidad. Pero Esaú tuvo en poco ese derecho que tenía, y lo vendió por un plato de lentejas. Pero el versículo 34 dice: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. El pan aquí nos recuerda ese derecho de la primogenitura, ¿sí? Entonces debemos puntualizar, ¿cierto?, en la importancia que tiene el hecho de ser primero o de nacer, digámoslo así, en condición de primogenitura. Allá nos lleva, es la propuesta que se hace. ¿Por qué es tan importante? Por la condición espiritual. Dígame si todos no deberíamos estar más pendientes de la condición espiritual. Claro que sí, claro que sí. Entonces ahí nos recuerda. Continuemos entonces. Éxodo 16:4. Éxodo capítulo 16 versículo 4. ¿Qué dice Isaac? Éxodo capítulo 16 versículo 4. Y Jehová dijo a Moshe: he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Eso es. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Qué momento histórico es este? Están en el desierto, ¿cierto? Y habla del maná. Dice el versículo 4: y Jehová dijo a Moshe: he aquí yo os haré llover pan del cielo, pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces mire esa condición que hay acá, que hay una condición de obediencia, pero también de guardar, ¿cierto? Y tener por alta estima la ley. Pero más que todo, ese pan nos presenta o nos hace recordar que Dios es el que nos da la provisión. Dios es el que nos da la provisión. Entonces todo esto apunta a Shavuot. Y por eso no debemos presentarnos con las manos vacías en relación a la ofrenda de los dos panes. Porque esos dos panes implican ¿qué? Hasta el momento, ¿qué han implicado según lo que hemos visto? El pecado, y por eso tienen levadura. ¿Sí? Por eso tienen levadura. Porque los panes, ¿cierto?, se hacen con levadura, y la levadura en la Biblia significa condición de pecado. Pero también nos hablan de guardar la ley. También nos habla de obedecer. También nos habla de qué, de que los panes, ¿cierto?, nos indican que Dios es nuestro proveedor. Ok, mire todo lo que está allí según esto. Ahora, Mateo, vamos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 4, vamos a leer el versículo, del versículo 2 al versículo 4. Mateo capítulo 4, don Luis no puede leer, entonces no hay nada que hacer. Entonces, Mateo 4, del 2 al 4. O sea que el pan de Shabbat también podría ser tan importante, porque puede significar todo eso.
tendría la condición, porque ese pan también se le echa levadura, ¿cierto? Y por eso siempre está el pan, pero también está el vino, ¿cierto? O el fruto el jugo de la vid. Y no se les olvide que el vino siempre representa la sangre, ¿cierto?, del Mesías. Entonces fíjate cómo esas dos combinaciones hacen algo perfecto delante de Dios, y es recordar, ¿cierto?, la provisión, recordar el pecado, pero también la solución, que es la sangre del Mesías, ¿sí? Entonces es importante. Muy bien, Jenny, muy bien. Muy bien. Entonces por eso va a leer Mateo capítulo 4, versículo de 2 al 4. Mateo 4, del 2 al 4. Sí. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres el hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Ok, y fíjese que esto está directamente unido con el texto anterior, ¿sí? Porque aquí está hablando del relato de que Yeshua está ayunando. ¿Y qué pasa? El tentador se le acerca, dice, después de haber ayunado 40 días, ¿cierto? Y 40 noches, tuvo hambre. Está hablando de Yeshua, ¿cierto? Y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? Hasatán, ¿sí? Y le dijo: si eres hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjese cómo trata de tentarlo, porque el tentador actúa de esa manera. Mira la condición de necesidad o de falencia en nuestras vidas y por ahí ataca. En este momento no es una coincidencia que diga que el Señor tuvo hambre y directamente o específicamente que el tentador le ofrece pan. No se les olvide que Él está pendiente de cada uno de nosotros, ¿cierto? A ver en qué estamos pensando, cómo estamos actuando. Y ahí mismo va a colocar su pieza de tentación. Pero aquí es muy claro hacer la claridad, o más bien es muy claro, y hay que puntualizar sobre qué. Sobre que el que toma la decisión de caer o aceptar esa tentación es cada uno de nosotros. Cada uno. Porque la tentación viene de afuera hacia adentro, pero nosotros somos los que decidimos. Uno decide aceptar o no, ¿cierto? Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Y es apenas normal, porque eso hace parte de la bendición que se propone en el Antiguo Testamento. No solo de pan el hombre vive. Ya, lo unimos con Shavuot. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Ok. Vamos entonces a Juan capítulo 6, miremos el versículo 47 al 56. 6, 47 al 51, perdón. Y entonces ahí vamos a leer, Javier. A ver, ahorita leyó Javier, o entonces le toca a Braulio, ¿no? Sí, Braulio. Capítulo 6, versículo 47 al 51. Pues cierto digo, el que cree en mí, en vida eterna, si el pan de vida, nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Eso es. Perdón, me estaba distrayendo ahí. Dice Lina, por favor, silencia tu micrófono, Isaac. ¿Y así se escribe silencio?
Ok. Entonces, de cierto os digo, dice, el que cree en mí tiene vida eterna, ¿cierto? Y es específico. Yo soy el pan de vida. ¿Sí? Entonces esto aclara profundamente lo que es Yeshua. ¿Yeshua qué es? ¿Qué es Yeshua? Carolina, ¿qué es Yeshua? ¿Tienes micrófono, Carolina? Ok, ¿qué es Yeshua? Paola, ¿qué es Yeshua? Pan de vida. Pero el pan de vida implica que Él es ¿qué? ¿Qué nos da la vida? Yeshua. La Torá, correcto. Nos da la Torá. Dice Carolina, Él es el Salvador. Claro que es el Salvador, ¿cierto? Pero Yeshua es la Torá. Por eso es que no podemos desligar y decir la Torá ya no, los mandamientos ya no. Porque decimos que si decimos que los mandamientos ya no, estamos diciendo que Yeshua ya no. Porque acordémonos que Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, ¿cierto? Ese verbo es la palabra, y la palabra del Señor es su escritura, toda su escritura. Así que Yeshua es el logos del Señor. Y no es una nueva palabra, es la misma palabra, ¿cierto? Pero dada a los hombres de una manera refrigerada. Entonces, Yeshua es el pan de vida, ¿cierto? Y eso nos lleva o apunta a Shavuot. Dice el versículo 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ahora recordemos lo que leíamos allá. Él da el pan, él da el maná, pero para ver si cumplen sus mandamientos. ¿Se acuerdan? Eso decía el versículo. Entonces descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y ese pan es la palabra del Señor. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, ¿cierto? Y efectivamente lo hizo en el madero. Y dio su vida, ¿cierto? Por el pecado del mundo. Claro eso, ¿no? Muy bien, continuemos entonces. Shavuot es acerca de la redención. Claro que sí. Leemos el libro de Ruth en Shavuot por 3 razones, porque acordémonos que una de las cosas que hacemos en la fiesta de Shavuot es leer Ruth. Entonces uno dice, ¿por qué leer Ruth? Y las 3 razones de las cuales, o del por qué se lee este libro, tienen que ver con la primera. El escenario de Ruth es la cosecha. Mire que todo gira en torno a la cosecha, ¿sí? Ubiquémonos ahí en ese contexto, y es cierto. 2, ella se convirtió en un seguidor o una seguidora de Elohim, ¿cierto? De Israel, pero el Dios de Israel, no el Dios que el mundo nos ha presentado. Y para saber cuál es el Dios de Israel hay que conocer su escritura y meditar sobre ese Dios. Él mismo se presenta. No tiene necesidad de interpretación, él mismo se presenta, ¿cierto? Del linaje de David, ¿cierto? Tuvo como padre a Abraham, de la misma línea, dentro de los hebreos. Entonces ella se convirtió en un seguidor de Elohim de Israel, así como Israel se convirtió en un seguidor del Todopoderoso en el monte de Sinaí. Hace la relación del pueblo con Ruth, porque el pueblo estaba contaminado con los pecados en su cautiverio, en su esclavitud. Tercero, el libro de Ruth anuncia la ascendencia del rey David, el bisnieto de Ruth, ¿cierto? Es del linaje.
Porque acordémonos que de Ruth viene ¿quién? David, ¿cierto? Entonces por eso es que leemos Ruth en la fiesta de Shavuot. Continuamos entonces, miremos el libro de Ruth. Dice Ruth 1.1. A ver, busquemos Ruth 1.1. ¿Qué dice Ruth 1.1? Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Eso es. Entonces mire este versículo es interesante, porque dice que un varón de Belén. ¿Sabe qué significa Belén? Casa de pan. Casa de pan. Es lo que dice, lo que significa Belén. ¿Sí? Entonces, un Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Moab, tierra gentil, ¿no? Tierra de extranjeros. Él y su mujer y sus 2 hijos, o los 2 hijos suyos, fueron a morar a Moab. Entonces es curioso que ese varón sale de la casa de pan. Más adelante, en el versículo 16 y 17, ¿qué dice versículos 16 y 17 de Ruth capítulo 1? A ver, suegrita. No, Laura no ha leído. Ruth respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas iré yo, y donde quiera que vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim mi Elohim. 17. Donde tú mueras moriré yo, y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotras 2. Amén, ¿cierto? Entonces, dice, mire, es importante porque dice Shavuot es acerca de cualquier conversión, ¿sí? Y este texto muestra una conversión, ¿es verdad o no? Porque ella es clara, dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje. Acuérdense que Naomi o Noemí, ¿cierto? Le estaba diciendo, no, vuélvete a tu parentela, quédate allá. Dice, y me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Elohim será mi Elohim. Tu Dios será mi Dios. Eso fue lo que se hizo en el monte Sinaí. Israel reconoció a su Dios como todopoderoso, pero también los extranjeros que iban allí. Y los extranjeros también reconocieron a Israel como su pueblo. Y adoptaron también seguir, o pretendieron en su corazón también seguir a ese Dios. ¿Qué se necesita para una conversión genuina al Señor? Decir estas palabras, ¿cierto? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero hoy en día encontramos todo lo contrario. Decimos, tu Dios es mi Dios, pero lejos del pueblo, ¿sí? Lejos del pueblo de ese Dios. Queremos seguir a un Dios de un pueblo sin el pueblo, es algo raro. Es la propuesta que el mundo está relacionando. La conversión no es como la proponen los judíos, ¿cierto? Que usted tiene que hacer uno, que tiene que negar a este, que tiene que hacer lo siguiente, que tiene que ser evaluado, que... Lo único que la Biblia dice, por lo menos en este caso, para convertirse o seguir a Dios, es eso. Tener esa determinación. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros 2. Esa es una mujer de convicción. ¿Sí? Ahora, nosotros pensaríamos de la misma manera, solo la muerte nos separará de ti, Señor.
Eso es para reflexionar, porque estas son Para palabras pensar, para pensar. fuertes, sí, son palabras fuertes, muy interesantes, pero de gran contenido de enseñanza. Dice Levítico 23:17, no lo busquen de vuestras habitaciones, traeré 2 panes para ofrenda mecida. El versículo 22 de Ruth, capítulo 1, dice, así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. El comienzo de la siega de la cebada es Bicurín, acordémonos, ¿cierto? Es Bicurín. Luego llegó para el inicio de la fiesta, ¿cierto? Dice, ¿qué cosecha es esa? ¿Qué cosecha la cebada? ¿Cuál es? Bicurín. Acordémonos que eso lo miramos, ¿cierto? Dice, la cosecha de cebada es el comienzo de Bicurín, según el texto bíblico. Más adelante dice en Ruth capítulo 2 versículo 22 y 23. ¿Qué dice Ruth 2, 22 y 23? A ver, Lina. ¿Ruth qué? ¿22, 23? Capítulo 2 versículo 22, 23. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Entonces fíjese que... Aló. Entonces fíjese, ok. Cerremos el micrófono, Lina, por favor. Entonces, pues junto con las criadas de Boz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la de trigo. Y fíjense que el comienzo de trigo es cuando se levanta Shavuot, ¿cierto? La ofrenda. Entonces, durante toda la fiesta se presenta esta acción o este evento, ¿cierto? Dice el capítulo 4, versículo 13 al 17, Cristian, de Ruth. Capítulo 4, versículo 13 al 17. ¿Qué dice? Así que como Boz tomó a Ruth y se casó con ella, se unió a ella, Jehová permitió que concibieran y dieran a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, alabado sea Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sostendrá en tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Sigo? Hasta el 17, ¿sí? Tomando Noemí al niño, lo puso en su regazo y lo crió, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y le pusieron por nombre Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Mire que ahí muestra el linaje, ¿cierto? Entonces, interesante, dice, Boz pues tomó a Ruth. Dice que aquí se presenta el pariente redentor, y eso es lo que debe tener conexión con Shavuot, el redentor o el pariente de redención. ¿Por qué? Porque nos va a sacar de la situación. Celebrar las fiestas nos acerca a la comprensión del Padre, ¿cierto? Dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre, ¿cierto?, será celebrado en Israel. Y más adelante el versículo 17 dice, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí. Isaí es padre del rey David. Línea directa de Yeshua. Y fíjese que Ruth es una extranjera. Entonces, qué privilegio, qué condición tan interesante que el Señor le da solo por tener una decisión
plena y segura delante de él. Levíticos 23:17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida. Shavuot celebra el deseo y la opción de los israelitas de abrazar la Torá. Por lo tanto, es tan apropiado leer la historia de Ruth en ese festival, la odisea de una nuera moabita, hija de en la ley, ¿cierto? Como una judía por elección en lugar de una judía por nacimiento. Mire la comparación que se propone aquí. Una judía por elección en lugar de una judía de nacimiento. Ruth es parte de la línea directa del Mesías. Un privilegio genial, interesante. 23:17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicia para Jehová. ¿Por qué 2 panes? Hemos dicho que las 2 casas, ¿cierto? ¿Por qué 2 panes? Con todo lo que hemos estudiado, ¿qué creen? Muy bien. Deuteronomio capítulo 30 del 15 en adelante. Deuteronomio capítulo 30 del 15 en adelante. A ver, Liz. Deuteronomio, Liz, 30 del 15 en adelante. Hijo, regálame un poquito de agüita. ¿Del 15? 30 del 15 en adelante. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar a posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Elohim, atendiendo su voz y siguiéndola a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Ok, ya está ahí. Entonces, fíjese que la propuesta, ¿cierto?, que coloca ahí es que te doy la oportunidad de que escoger el bien y el mal, ¿cierto? Porque fueron dados los mandamientos y el Señor le propone, vea, usted tiene la condición hoy, ¿cierto?, hacer uso de razón, evaluar, y usted puede escoger bendición. ¿Cómo se escoge bendición? Siguiendo los mandamientos. O decidir por la maldición. ¿Cómo se camina la maldición? Negando los mandamientos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces esa es la condición de dupla que se presenta en los 2 panes. Dice, el significado de 2 encontrado, más bien comparando la diferencia, siempre se presenta, dice el rabino aquí, a Abraham y a Lot.
Abraham en la parte de guardar, ¿cierto? Y estar pendiente, y Lot, que fue sacado inclusive de esa condición de esclavo, ¿cierto? Pero también encontramos a Caín y Abel. ¿Qué vemos ahí? Pues la posición de seguir el mal, ¿cierto? O adoptar el bien en la consignación. ¿Qué mal hizo Caín? ¿Cómo? El mal hizo vivió. Y el quiso vivir. Ah, eso es cierto. ¿Pero por qué? Ah, bueno, una condición interesante, ¿cierto? Para revelar. Que haya muerto Abel, ¿cierto? ¿Qué implica? De hecho, no se encuentra nada malo en Abel. Que haya muerto es ganancia para él porque está delante del Señor. Pero bueno, ese es otro. David y Goliat. La condición del guerrero de Dios y el guerrero del mundo, ¿cierto? Siguiendo el bien, siguiendo el mal, ¿cierto? Pero también está Jacob y Esaú. ¿Se dan cuenta que siempre existe esa dupla? Lo malo y lo bueno, los panes leudados, ¿cierto? Dice también, el número 2 significa unión, división y verificación por testigos, lo dice el rabino. La unión del marido y su mujer como una sola carne. Y ahí muestra también la unión. La unión del Mesías y el cuerpo, su cuerpo, que es que la Kehilá o la iglesia. La unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Y dice el testigo de la condena, ¿correcto? Entonces fíjese que siempre hay dos posiciones opuestas, ¿sí? Pero también hay dos que convergen, que se unen. Dice aquí, 2, este número puede significar diferencia, división o doble porción. En el evento de la creación, Dios separó la luz y la oscuridad. Lo leemos en Génesis capítulo 1, versículo 4, 3 al 4. Los 10 mandamientos también están escritos en 2 tablas de piedra. ¿Sí? Lo leemos también en Éxodo. A los hijos de Israel se les prohibió recolectar el maná en el día de reposo, y por lo tanto se les permitió recolectar una porción doble de maná en el viernes o el último día, ¿cierto? Dice, en el 6º día de la creación, Dios creó a 2 hombres y mujeres de todas las especies para que la fertilidad pudiera ser una bendición para la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 24 al 31. Entonces, eso tiene que ver con la parte de doble porción. ¿Claros hasta ahí? Muy bien, vamos a dejar entonces por hoy hasta ahí. Fíjese todo lo que se ha aclarado en relación a la fiesta de Shavuot. Todo eso representa Shavuot. Amén. Oremos entonces. Señor Padre y poderoso celestial, te alabamos y te glorificamos, Señor. Colocamos nuestras vidas delante de ti, Señor, y este Shabbat, Señor, para que nos permitas seguirlo. Bendito Dios, nos llenes de tu sabiduría, Señor, por medio de tu escritura, Señor. Colocamos, bendito Dios, a los que estamos aquí, bendito Dios, a los que están unidos también por Skype, bendito Dios, para que tú seas bendiciendo nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias por estas palabras, bendito Dios, y por la comprensión de tu texto. En el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach te alabo y te glorifico. Amén, amén y amén.